Buenas, buenas, sus personas, compadres, comadres y a todos los colombianizadores. Hoy estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Colombianizando al Oído. Vamos a hablar de un tema que está en tendencia en este momento. Seguramente ya lo ven por cómo estoy vestido, y es que en estos días todos nos estamos convirtiendo en técnicos de fútbol. Desde aquel momento en el que uno empieza a ver este colorcito amarillo en las calles, que se empieza a ver la cambiatón de fichas de un álbum, en el que todos nos convertimos en directores técnicos de fútbol, mejor dicho, expertos. Así que vamos a hablar de fútbol colombiano y especialmente de nuestra selección Colombia, acerca de su historia, de su trayectoria pues, en este deporte. Y tenemos un maravilloso invitado que nos va a contar un montón de curiosidades, sobre todo estadísticas, sobre el fútbol colombiano y pues asociado a la selección Colombia, como les digo. Este invitado, bueno, no le hago más introducción, se llama Daniel Castro y tiene una amplia experiencia en todos estos temas técnicos del fútbol, en principio por un hobby, pero luego ya se convirtió en un tema profesional. Entonces, bienvenido Daniel, muchas gracias por acompañarnos desde la distancia porque estás en Estados Unidos, colombianizando el mundo. Bienvenido Daniel. Hola Felipe, muchas gracias. Sí, básicamente mi vida está dedicada al fútbol en este momento. Desde muy pequeño me ha gustado mucho el deporte, me lo he pasado viéndolo, practicándolo. Eh, y hoy en día, gracias a muchas cosas, estoy trabajando en investigación en mi doctorado, haciéndolo en ciencias de la computación y está basado en un tema de fútbol. Entonces, sí, gracias por invitarme y estoy muy feliz de estar acá. No, súper, gracias por acompañarnos. Y entonces, como Daniel lo comenta, él está haciendo un doctorado en temas de estadística. Bueno, ya nos especificas un poco más acerca de esto. Estás en Estados Unidos, como ya lo mencioné. Y el tema de la dedicación al fútbol, bueno, empecemos a dar un poquito más de contexto. Al comienzo, siento, pues por lo que me comentaron por ahí, que tenías como una relación muy didáctica con ver los resultados del fútbol colombiano inicialmente, de hacerle seguimiento de cuáles eran los resultados, tal vez por ahí inculcados por tu familia, un poco influenciado. Pero quiero que nos cuentes un poquito cómo fue ese primer acercamiento al fútbol, que es una pasión pues que a la mayoría de los colombianos nos atrae mucho y nos une, que es uno de los temas fuertes del fútbol. Entonces cuéntanos un poquito. Pues de lo que me acuerdo, yo empecé viendo fútbol, más que todo por mi familia, de parte de mi mamá, que es bastante futbolera, todos hinchas de Millos. Y ya estando en mi casa, pues vi el Mundial de 2006, mi papá y mi hermano lo estaban viendo, mi hermano es mayor y mi papá pues siempre también ha tenido un gusto por el fútbol. Y viendo el Mundial me gustó bastante, seguí viéndolo, empecé a tener equipos que me empezaron a gustar, me gustó Millonarios, me gustó el Real Madrid. Y nada, yo creo que empecé ya a conocer mucho más porque todas las mañanas me despertaba para el colegio y en vez de ponerme a ver como caricaturas o algo así, me despertaba muy temprano y me ponía a ver Sports Center en ESPN. Y ya así fui aprendiendo, fui viendo más cosas. Y me empezó a gustar mucho el tema de los números. Eso sí fue más inculcado por mi familia, como ser bueno en matemáticas y pues no sé, desde chiquito las matemáticas me parecieron chéveres, el fútbol me pareció una locura y empecé a mezclar las dos desde chiquito. Me parece muy curioso el tema de que a un niño, pues que normalmente no es tan común, ¿no? Que le gusten los números y dedique sus tiempos libres, entre comillas, al fútbol, ¿no? Porque me comentaron mis fuentes de información que en el colegio, no sé, acababas de hacer cualquier actividad y tu pasatiempo era ponerte a hacer numeritos en cuadernos, a hacer simulaciones de los partidos. ¿Cómo era eso? Cuéntanos un poco. Sí, no sé, me inventé un método que yo cogía un borrador y de un lado ponía que había gol y el otro lado ponía que no había gol. Y me ponía a simular torneos como botando un borrador 5 veces por equipo a ver qué era lo que pasaba. Entonces recuerdo que habré hecho uno de la Champions, me acuerdo que habré hecho uno de la Liga Colombiana. No era solo yo haciéndolo, también tenía otros amigos que
que me siguieron la cuerda, pero sí tengo unos cuadernos ahí repletos de tablas, repleto de números, y era yo con un borrador dándole vuelticas al borrador y viendo cuál era el resultado, anotándolo y calculando después las tablas y haciendo todo eso. Y yo no me vine a enterar hasta que yo me gradué del colegio, que la profesora llamó a mis papás preocupada porque yo estaba haciendo eso. Y cuando le mostré a mis papás el cuaderno, mis papás fueron relajados, como, ah, sí, él también hace eso en la casa, solo está ahí haciendo simulaciones y haciendo datos. No es nada del otro mundo. Haciendo estadística desde el colegio, full, full, full. Sí. Ay, no, qué chévere. Bueno, y creo que de ahí, de esas primeras iniciativas, salieron como, no sé si unos proyectos un poco más importantes. Me contaban por ahí también mis fuentes que una de esas era empezar a publicar como temas llamativos o hitos importantes del deporte, deportistas colombianos que estaban haciendo cosas chéveres en el exterior. Creo que específicamente del fútbol, pero ahí me complementas. Cuéntanos un poquito de qué trató ese tema. Creo que fue por Twitter inicialmente, ¿cierto? Sí, empezó por Twitter. Yo no fui el de la idea fue otro amigo, Ok. otros amigos que crearon una página de Twitter, empezaron a publicar y publicaban como los resultados del fútbol colombiano, publicaban lo que hacían los colombianos en el exterior y eventualmente yo quise también hacer lo mismo. Después de unos ires y venires, empecé a ayudar a mi amigo con el Instagram de eso. Y yo creo que unos buenos 3 años lo vimos como todo el tiempo, como todos los días, hacer posts, hacer todas estas cosas. Creo que llegamos a tener como 70.000 seguidores. Y lo que nos llevó a eso fue cuando ya estábamos graduándonos, logramos conocer a Davinson Sánchez. Le escribimos porque estamos en la misma ciudad que él y nada, nos invitó a cenar. Davinson estaba recién llegado a su primer club en Europa y la verdad fue una locura. Y sí, todo eso fue a partir de hacer eso. Entonces era todas las mañanas revisar cómo le fue a los colombianos el día anterior, hacer un post por cada uno y ya. Wow, no, súper genial que tuviste el acercamiento, o sea, ese proyecto fue tan potente que llegaste a conocer a Davinson Sánchez, que en este momento es una de las figuras, digamos, infaltables de la nómina de la selección, ¿no? O sea, súper genial. Me parece muy interesante cómo esa cosa tan Sí. sencilla, uno diría, que arrancó en un colegio, en un cuaderno, pues llega a tener esos niveles y en los niveles que estás ahorita, que ya nos cuentas un poquito más de qué es lo que estás haciendo en este momento. Pero entonces, súper genial. Sí, cabe resaltar también, no estaba solo con Davinson Sánchez, también estaba Mateo Casierra, que los últimos años ha sido convocado un par de veces a la selección, juega en el Zenit y también un crack. No, súper. Y como ven, ya aquí en lo que hemos hablado con Daniel, Daniel tiene un montón de información, mejor dicho, del fútbol, entonces ya nos va a ir desplegando un poquito de su conocimiento conforme vayamos conversando. Bueno, quiero empezar como con una sección importante y es ese tema de como la magia que tiene el fútbol en los colombianos. Y tal vez quiero llamar acá la atención con un tema que ha sido polémico en estos días y es que ha venido el país teniendo como mucha discusión de política, pero entonces yo creo que ahorita va a llegar el fútbol y nos va a volver a unir. Y siento que esto ha pasado históricamente. Entonces, ¿cómo ves ese poder del fútbol para, sin importar que estén pasando otras cosas, pues que nos una como pueblo y como deberíamos ser, ¿no? Mantenernos unidos sin importar, digamos, otras problemáticas que hayan, pero obviamente sin dejarlas de lado, ¿no? Porque es importante no como alienarse, pero esa magia que tiene el fútbol. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, pues como muchos de nosotros sabremos, Colombia es un país muy desigual, está muy polarizado y una de las pocas cosas que nos llega a unir a todos es el fútbol. No, yo no creo que solo el fútbol, más que en sí como el deporte colombiano nos llega a unir, pero específicamente el fútbol. Y siento que es de las pocas cosas que puede lograr que todos estemos de acuerdo en algo, que queremos que algo salga bien. Eh, y sí, el colombiano le gusta mucho lo de uno, le gusta mucho apoyar, le gusta mucho ganar. Entonces, sí, ver a la selección, especialmente en los últimos 15 años que hemos mejorado muchísimo con respecto al inicio de este siglo, ha llevado a la gente a estar más pendiente de la selección, estar más unida a ella y sí, yo siento a veces que cuando juega la selección no es solo como que la gente está viendo el partido, estamos como también
viendo una representación de nuestro país y sentimos como más orgullo a partir de eso. Es cierto, es que el solo hecho de ponernos esta camiseta ya nos marca una identidad como colombianos. Y de hecho es parte de este proyecto de Colombianizando. Para quienes de pronto nos ven por primera vez, los invitamos a que nos sigan haciendo la cuña de una vez, pero es que el propósito de Colombianizando es sentir ese sentido de pertenencia, valga la redundancia, que deberíamos tener los colombianos, así como cuando nos unimos a sentir un partido de fútbol de la selección, porque si bien tenemos, digamos, un buen potencial en el fútbol, tenemos maravillas increíbles de biodiversidad, de nuestro territorio, de nuestra gente. En general somos muy biodiversos y hace parte de este proceso y de este proyecto que estamos haciendo. Entonces, pues aquí vamos como coincidiendo con la dinámica. Bueno, Daniel, quiero que avancemos ahora y que nos cuentes un poquito, pues un poco de tus experiencias asociadas al fútbol. Ya nos contaste un poco el tema de la página que lograron sacar adelante en Twitter, pero creo que has tenido como acercamientos importantes al fútbol y a la selección en particular. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu percepción y cuál ha sido tu crecimiento, no sé, al lado de la selección, por decirlo así. Eh, sí, pues la verdad he visto la selección 6 veces, creo, 5 veces. La selección de mayores, la selección sub-20 la pude lograr ver en el Mundial sub-20. Y de hecho ese Mundial sub-20 fue la primera vez que yo fui a un estadio, que fue en Colombia en el año 2011. Eh, ya volviendo como a ver esa formación, eh, ver todos los jugadores de Colombia que estaban ahí, James, Muriel, ahí estaba también Michael Ortega, estaba Pedro Franco, estaba Santiago Arias. Era un equipazo. Colombia tenía un equipo muy bueno y fueron como mis primeras experiencias como con el fútbol, como en un estadio, viendo la selección. Nos fue muy bien, ganamos nuestro grupo contra Francia, Corea y Malí, si no estoy mal. Luego en octavos vencimos a Costa Rica y perdimos en cuartos con México. Y ya después tuve la fortuna de poder ir al Mundial en 2014. Eh, Pude ir a Brasil a los partidos de fase de grupos de Colombia. Pude ir a Belo Horizonte, que fue el primero contra Grecia, que ganamos 3-0. A, a Brasilia, a verlo contra Costa de Marfil, que ganamos 2-1. Y contra Japón en Cuiabá, que ganamos 4-1. Y sí, de las mejores experiencias de mi vida. Y si lo que quieres preguntar, tengo un montón de historias de ese viaje. Y ya más adelante sí he podido verlas en otros dos amistosos. Un amistoso hace 3 años cuando vencimos a Alemania en Alemania. La única vez que hemos ganado en territorio alemán. Les ganamos 2-0 con goles de Cuadrado y Lucho Díaz, si no estoy mal. Y hace 2 años antes de que empezara la Copa América, yo ya me encontraba aquí en Estados Unidos y un amistoso previo a que empezara la Copa América fue Colombia-Estados Unidos y logré ir, ganamos 5-1, si no estoy mal. Y sí, así ha sido mi historia con la selección. Wow, no, increíble. O sea, tener la oportunidad de asistir a un partido de Colombia debe ser genial. Y creo que en la mayoría que has estado, por no decir todos, han ganado, ¿no? Que es como la mayor ilusión que uno tiene al ir a un partido. Y quiero retomar el tema de Brasil. Bueno, yo creo que la mayoría de nuestra audiencia somos relativamente jóvenes y por mi parte, digamos, el Mundial de Brasil, que fue el primer mundial que yo viví en el que estuviera Colombia, pues fue un sentimiento súper genial, además de que, como dijiste, en la primera ronda ganamos todos los partidos, y entonces eso me hace pensar, si yo en mi casa sentía esa emoción, ese sentimiento colombiano, me imagino cómo era estar en un estadio repleto de colombianos, porque por lo general siempre predominan los colombianos en los estadios, ¿no? Somos como locales en los mundiales. Entonces, ¿cómo fue ese sentimiento? Me imagino que las celebraciones de los goles increíbles, bueno, no sé, cuéntanos. Sí, fue una locura, básicamente. Eh, Era mucha gente colombiana, era demasiada gente colombiana. De verdad, yo no me sentía en Brasil. Pues sí me sentía en Brasil como los días previos a los partidos de Colombia. El día del partido de Colombia yo no estaba en Brasil, yo estaba en una ciudad metida en Brasil que era poblada de colombianos. La gente feliz en la calle, todo el mundo con la camisa amarilla.
o con la Roja, que también estaba en ese mundial, pero todo el mundo feliz, todo el mundo siendo muy amable con todos. Ese primer partido contra Grecia fue bien loco porque ese primer himno que ocurrió en el partido contra Grecia fue una locura. Nos pusieron el himno, me acuerdo, y lo pusieron hasta cierto punto donde usualmente lo cortan, como en los partidos de fútbol, y la gente siguió cantando el himno. Y les tocó esperar a que nosotros terminamos de cantar el himno para poder como iniciar los protocolos del partido. Y era todo un estadio en unísono cantando. Fue bastante bueno. Y bueno, ese partido, me acuerdo, nosotros compramos nuestras cosas, como, no sé, una gaseosa. Yo fui con unos parientes, con mis tíos y con una prima. Me acuerdo que mi tío compró una cerveza y Colombia va y mete un gol al minuto 5 de Pablo Armero. Y toda la comida que habíamos comprado, todo se perdió. Todo salió a volar, todos quedamos repletos en cerveza, todos nos olía toda cerveza, por todo el mundo saltando, gritando de la emoción. Y eso es lo que más recuerdo de ese partido, de ese primero. Después, Teófilo hizo gol y James hizo gol y ganamos 3-0. Y ya más adelante, el de Brasilia, yo creo que él fue el partido más cerrado que tuvo Colombia. Jugamos contra Costa de Marfil. Le ganamos 2-1 con goles de James y Quintero. Y de ese partido recuerdo mucho, no tanto lo que pasó en el partido, sino lo que pasó después. Esa misma noche, bueno, ya con ese resultado, Colombia clasificó a la siguiente fase del Mundial por segunda vez en su historia. Y esa noche jugaban Japón y Grecia. Y si llegaban a empatar, o creo que era así, Japón no ganaba, algo así, Colombia ya clasificaba primero. Y efectivamente pasó eso. Se dio el resultado que se necesitaba y Colombia clasificó, ya éramos primeros, ya todo estaba perfecto. Y esa noche hubo una fiesta en Brasilia de colombianos impresionante. Yo nunca había visto, pues yo estaba muy joven, ya tenía 14 años y yo no había visto como verdad una fiesta colombiana y fue una locura. Y ya el tercero fue muy lindo por todo lo que pasó en ese partido, los goles de James, la entrada de Mondragón, todo el mundo apoyándolos como... Eso, yo creo que de los tres fue el que mejor jugó Colombia. Sí, ya jugó con suplentes, dimos un paseo ese día. Y, y sí, me acuerdo también saliendo del estadio, todo el mundo cantando, celebrando, felices, como la algarabía de haber logrado como eso. Y sí, no, una locura estar en Brasil. Todas las cosas que sucedieron ahí en Brasil es hasta loco. Me acuerdo mucho de todo porque pues es algo que a uno se le queda ahí. Claro, no, súper genial cómo se transmite toda esa colombianidad, por decirlo así, a tantos kilómetros de distancia de nuestro territorio. Y ahí quiero hacer una primera observación, si se puede decir, y es que, bueno, ahorita se va a iniciar el Mundial y entonces está también como, aparte de, digamos, el disfrute que uno va a vivir en estos partidos, también un poquito ese sentido de responsabilidad, ¿no? Porque estamos representando también a Colombia y es la imagen que vamos a dejar de nosotros los colombianos. Tal vez un poco asociado a lo que pasó en la final de la Copa América pasada, en la que hubo ciertos problemitas con los colombianos, bueno, creo que también con los argentinos, pero entonces aquí a dejar el llamado que pues podemos representar lo bueno, pero también hay que tener cuidado porque si se hace algo que no queremos dejar en nuestra imagen de colombianos, pues va a quedar en la memoria de los demás. Entonces es una fiesta para celebrarla también con responsabilidad, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Recuerdo mucho también como la diferencia entre como esos partidos al resto de partidos que he ido en mi vida. Durante un mundial la seguridad es una cosa loca. O no sé si era por lo que estábamos en Brasil y en ese momento Brasil también estaba pasando por algo, pero la seguridad era una cosa loca. Teníamos que pasar un montón de filtros y estoy seguro que aquí en Estados Unidos va a ser igual. Entonces, sí, mientras todos sean responsables, todos sigan como las normas que se den, yo siento que esto es una fiesta que todos pueden disfrutar. Claro que sí. Bueno, pasemos a otra sección aquí para darle continuidad a nuestro tema.
y es como esas curiosidades que vienen asociadas a un mundial, ¿no? Ya contamos un poquito que la sensación en las calles colombianas, por lo menos, no sé si pase también en los demás países, empiezan a cambiar, ¿no? Se empieza a sentir ese calor del fútbol, de ya va a empezar el mundial, de todo el mundo vendiendo la camiseta de Colombia. El tema del álbum es un boom y creo que el hecho de que vaya a Colombia lo dispara porque, si no recuerdo mal, en el pasado mundial que no estuvimos, no vi que hubiera un boom tan alto del álbum, pero ahorita todo el mundo está llenando el álbum, cambiando figuritas y eso da una unión diferente, ¿no? Porque ahorita en el mundo tecnológico vemos que todos los jóvenes especialmente estamos alienados en un dispositivo, pero este tema del álbum fue diferente, ¿no? Volver a tener algo análogo, entre comillas, a intercambiar, a socializar, aunque claramente combinamos tecnología, ¿no? Porque por ahí salió una aplicación para hacer el control de las figuritas y se intercambian con códigos QR, o sea, todo muy moderno, pero interesante ver cómo algo como un mundial puede generar ese impacto que difícilmente se puede lograr, como de quitarse un momento la tecnología para compartir con otras personas, o sea, una tradición bien importante. ¿Cómo la ves? Sí, de hecho, yo estoy llenando el álbum desde aquí. Eh, Logré que alguien me trajera el álbum desde Colombia y también una caja desde Colombia. El álbum se vende o pues se fabrica desde dos diferentes fábricas. Hay una en Italia y otra en Brasil. Y la que llega aquí a Estados Unidos es la de Italia y la que llega a Colombia es la de Brasil. Y realmente prefiero la de Brasil. Entonces estoy aquí intentando llenarlo. Y los últimos, desde el Mundial de 2006, el de Alemania, junto con mi papá y con mi hermano siempre lo hemos llenado. Eh, y sí, es una locura, es una cosa, me pusiste a pensar mucho en eso, como cambia la dinámica durante esos meses antes de un mundial. Y sí, eso tiene una historia incluso. Los álbumes de los mundiales se iniciaron en el año del, si no estoy mal, del 70 en México, en el Mundial de México. Panini habló con FIFA, le dieron como la, lo, no sé, como eh, el aval de poder hacer un álbum, como usar las caras de los jugadores, usar los estadios, todo. Y de ahí en adelante, de hecho, en el año del 70, recuerdo bien, de algo que habré leído, las monas no se pegaban, no tenían como la cosita para quitarla, era con colbón que se pegaban. Y así era como esos álbumes se hacían. En mi casa, por mi papá, nosotros tenemos desde el 86 el álbum, el de México 86. Y de hecho en Colombia el álbum empezó como hasta el 82, en el Mundial de España fue la primera vez que hubo un álbum. Y sí, no, eso es una locura, cómo cambian las dinámicas. También tengo entendido que Colombia en toda América es el tercer país que más como que compra de lo que hace Panini, siendo los primeros dos Brasil, que pues es donde se fabrica, y Estados Unidos, que pues aquí hay mucha gente que colecciona cosas. Y somos el tercer mercado más grande en eso. Es que es impresionante, sí. Yo aquí viendo en las calles de Bogotá, estaban agotadas las láminas, los sobres, entonces como una producción que uno pensaría es gigante llega a agotarse. Y hablando de Bogotá, y yo creo que seguramente pasa en las demás ciudades, entonces es súper impresionante como la fiebre mundialista. Sí, es una locura. Yo tengo en mi cabeza como el recuerdo de como muchas zonas en Bogotá que uno ve vacías, como esquinas o al frente de un centro comercial o algo, que todo el tiempo están vacías. Llegan los 3 meses antes del mundial que sale el álbum y en esa esquina se cambian monas. Y siempre en esa esquina va a haber alguien vendiendo monas, va a haber gente cambiando monas. Pueden ser las 9 de la mañana, las 10 de la noche, hay alguien cambiando monas. Y algo que también como que me emociona mucho, que me parece muy divertido, es como uno ve gente de todas las edades. Uno puede ver gente ya de la tercera edad, uno puede ver el papá con el niño. De hecho, pasa mucho que vienen los papás con los hijos o con las hijas y es bastante divertido. Lo que dices ahorita, el código QR, ya también lo sé, lo estoy usando porque este álbum tiene muchas fichas y no tenía el tiempo de hacer la lística, pero hacer la lística en un Excel, imprimirla y ir tachando es como un recuerdo muy bonito de infancia. Y también agregando algo a lo que dijiste,
del año pasado, de hace 4 años que salió el álbum para Qatar, sí hubo como menos, yo aún estaba en Colombia cuando eso pasó, sí noté como que había menos gente y pues me puse a investigar y hay una estadística que para el año 2014, cuando volvió Colombia al Mundial después de 16 años, el álbum Panini, el del Mundial de 2014, lo intentaron llenar al menos un tercio de los hogares en Colombia. No, ni a cuántos los habrán llenado, porque pues es imposible saber eso, pero al menos un tercio tenían el álbum. Claro, wow. Impresionante, ¿no? O sea, bueno, claro que es que también es como una estrategia un poco comercial, por decirlo así, ¿no? Porque al comienzo el álbum lo regalan, digamos, con ese objetivo de que la gente empiece a comprar las láminas, pero igual, pues el solo hecho de hacer el esfuercito para buscar el álbum, pues significa como la fuerza que tiene el fútbol en los hogares colombianos, ¿no? Sí, es... Y yo recuerdo que eso llega con el periódico El Tiempo, pero pues el periódico El Tiempo no le llega a todo el mundo, no todo el mundo está suscrito al periódico El Tiempo y sí recuerdo que era imposible, no recuerdo muy bien 2014, pero recuerdo en 2018 el álbum de Rusia, que es yo creo que el más bonito como en términos de portada que ha salido. Ese álbum no se encontraba, era imposible encontrarlo. Uno podía encontrar hasta las monas, no encontraba el álbum. Y, y sí, al final todo el mundo intenta llenarlo. Es también muy interesante ver cuando uno va a comprar como, no sé, cuando a mí me faltan como dos, tres laminitas, en vez de ir a cambiar, íbamos a donde la señora que tenía todas las láminas, y la señora que solamente tenía todas las láminas tenía de todos los años, todos los torneos, todos los años, tenía hasta las monas del álbum Jet. Y no sé, ver eso es una locura, la verdad. Sí, no, tal cual, así está pasando este mundial. Justamente los álbumes, como lo hablábamos al comienzo, eran gratis, obsequios, digamos, de Panini o en el tiempo, y ahorita están cobrando 18.000, 20.000 por un álbum, estuvieron agotados, y los de pasta dura superan los 80.000, hay uno como edición dorada o algo así que vale más de 180.000, o sea, algo impresionante, eso se mueve muchísimo. Pero bueno, hace parte de las dinámicas que también como dinamizan la economía del país, por decirlo así. Sí, y lamentablemente se va a poner un poquito más caro. Tranquila. Se va a poner un poquito más caro porque el contrato de FIFA con Panini se acaba el próximo mundial y no van a renovar. Entonces ahora FIFA va a hacer el álbum con una empresa que se llama Tops, que también es muy famosa, hacen un montón de cartas coleccionables muy bonitas. Pero ya esta empresa ya ha hecho el álbum de la Euro de hace 2 años y es bastante diferente. No sé si mucha gente queda alegre con eso y también es bastante más caro. Entonces, tocará ver en 8 años en el álbum de Arabia Saudita en 2034 a ver qué. Ok, ya un dato no lo sabía que el mundial va a ser en Arabia Saudita. Ok, interesante. Sí, El siguiente sí es en España, ¿cierto? En España, Marruecos y no me acuerdo qué otro país. muchos países, España, Portugal, Marruecos, Paraguay, Argentina y Uruguay. ¿En serio? Entonces, ¿esos va a ser el Seis. siguiente? Sí, pero lo que yo tengo entendido es que Paraguay, Uruguay y Argentina van a jugar como los primeros partidos que ellos tienen en esos estadios y pues algunos otros equipos. Y ya todo el final del torneo sí es en Portugal, España y Marruecos. Ok, ok. Bueno, ya veremos qué pasa en Están ese hablando mundial. de que hasta podría ser de 64 equipos, ojalá no, pero pues quién sabe. No, ahí sí literal va todo el mundo. Sí, ahí sí. Ahí sí Venezuela podría clasificar por primera vez. Ok, vamos Ojalá. a ver qué pasa, ojalá, porque creo que lo han sufrido bastante. Sí, Bueno, entonces pasemos a la siguiente sección y ya es hablando un poquito de tu trayectoria con los números y las estadísticas. Como lo mencionamos hace un momento, tú pues eres estadístico y estás haciendo tu doctorado en estos temas. Y bueno, ya entrando en materia en tu conocimiento también de la selección, quiero que hablemos un poquito en general de la selección, de cómo ves esta selección, qué tal te parecieron los convocados, parece que se descabezaron algunos. ¿Cómo ves ese tema para empezar con la convocatoria de la selección? ¿Cómo lo ves? la verdad no veo
muy loca la convocatoria. Siento que también hay bueno, vamos a ver nombrecito. Hay un jugador que no debería estar ahí, que es Kevin Castaño. No ha tenido un buen par de semestres en River Plate, que es como el nombre que más resalta. Pero aparte de él, siento que todos los otros 25 jugadores han estado en el proceso. Bueno, Kevin también está en el proceso, pero todos los otros 25 están en el proceso, juegan usualmente con sus clubes y todos están en condiciones de ir a un mundial. Yo personalmente hubiera hecho unos 3 cambios a esa lista, pero la lista está muy bien armada, tenemos una muy buena base. Siento que especialmente nuestra defensa era como lo que menos la gente criticó porque ya era muy claro quiénes eran los defensas que tenían que ir. Y arriba también estamos muy bien, estamos con Luis Suárez que fue goleador en Portugal, el Cucho Hernández que la rompió este año en el Betis y John Córdoba que otra vez también fue el goleador de la Liga de Rusia, creo que ha sido 2 o 3 veces ya goleador de esa liga. Y en el medio campo pues tenemos a James que juegue donde juegue, llega a la selección y eso cambia completamente. Tenemos a Juanfer, que ha sido el mejor jugador de River en el último año. Tenemos a Carrascal, que ha jugado en el Flamengo, que es probablemente el mejor equipo de Sudamérica, constantemente. Y sí, tal vez unos nombres como que pudieron haber estado ahí, que no estuvieron, pudieron haber sido Carlos Cuesta, que es un gran defensor, juega en el Galatasaray. Bueno, no estoy seguro si sigue jugando en el Galatasaray, pero no, mentiras, juega en el Vasco da Gama con Carlos Andrés Gómez, que habían ido también siendo parte del proceso, y jugadores de la Liga Colombiana que también pudieron haberse quedado afuera, como el caso de Rengifo, de Atlético Nacional, que es muy buen jugador. Y sí, pero al final de cuentas, yo creo que lo único que para mí sobresalta es esa inclusión de Kevin Castaño. De resto, me parece que la lista es muy acorde a lo que vio Arce. Ok, quiero aquí mencionar una curiosidad que creo que ha estado rondando por redes y es que nuestra selección es creo que la tercera con mayor promedio de edad en este mundial, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Es bueno porque tengan experiencia o puede ser perjudicial porque tal vez no tienen el mejor estado físico? ¿Cómo ves esa situación ahí? ¿Nos aventaja o no? Yo siento que ese número está muy inflado por ciertas cosas. Tenemos algunos jugadores muy viejos que no van a jugar mucho. El caso de David Ospina y Camilo Vargas, los dos tienen 30 y... Tienen la misma edad los dos, creo que rondan cerca ya de los 40 los dos. James también ya está rondando por una edad muy adulta, pero siento que igual la edad de Colombia está bien. El equipo titular, si tú quitas al arquero Camilo Vargas y a James, el equipo es relativamente como en su edad, como en su mejor edad de un futbolista, ronda entre los 28 y los 29 años. Entonces, sí, siento que ya que hay más jugadores en las convocatorias, antes el Mundial se jugaba con 23 y ahora es con 26, siento que no nos va a afectar mucho. Puede que sí nos haga falta como una explosividad de un jugador joven, pero la explosividad en Colombia ya existe con los jugadores que tenemos. Carlos Andrés Gómez es un talento, rapidísimo, joven que juega en Brasil. Pues Lucho Díaz, todos ya sabemos todo lo que puede hacer él, incluso aunque ya esté cerca de los 30. Hamilton Campas también es un jugador muy hábil. Entonces siento que no nos va a hacer falta esos jugadores jóvenes y tenemos ya un equipo muy bien armado y que pues ya tienen bastante experiencia en mundial. Tenemos 4 jugadores que ya van para su tercer mundial. Ok, de acuerdo. Bueno, con toda esta mención de jugadores, bueno, no soy tan experto conocedor como tú de cuál es la trayectoria de cada uno, pero quiero que hablemos en específico del capitán, de James, que claramente ya lo has mencionado, y es que en redes, como ahorita todos nos movemos por redes, pero normalmente es muy criticado James, ¿no? Que porque no ha jugado, que porque se la pasa en la banca, que porque ya está cansado. Pero como lo mencionaste hace un momento, James llega a la selección y se pone la camiseta. Hace unos días estuve viendo el documental de Netflix y se nota como ese compromiso que tiene James pues, por toda su trayectoria con la selección. Pero no sé si tengas algo que agregarnos, no sé, de datos curiosos de James o sus estadísticas, que son unas de las más interesantes de Colombia, ¿no? Es un jugador histórico, ha logrado muchas cosas que no se habían logrado antes. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues James es nuestro goleador en mundiales.
Y no solo es nuestro goleador en mundiales, sino también es nuestro máximo asistidor en mundiales. Y con eso ya se dice mucho de lo que es James, de lo que representa este país. James también es el goleador de Colombia en partidos oficiales. El goleador de la selección Colombia es Falcao en su historia. Pero en partidos oficiales, o sea, partidos amistosos, el goleador es James. Y sí ha tenido sus problemas en sus clubes, con sus entrenadores, pero yo siento que James es uno de esos jugadores que mientras tú lees su espacio, mientras tú lees un respaldo, él siempre va a estar ahí, siempre va a ser un buen desempeño y así ha sido en la selección. El único torneo que yo le creo que le hizo malo a James es la Copa América 2015, que la verdad fue horrible para todos. Jugamos muy mal. Pero el resto, el Mundial de 2014 de James es impresionante. La Copa América 2016 en Estados Unidos también muy buena. El Mundial de Rusia lo jugó lesionado y el único partido que jugó dimos un paseo a Polonia. James dio, creo que sí, dos asistencias ese día. Eh, ¿Qué más? La Copa América 2019 también bien, jugando bajo Queiroz. Y pues la Copa América que pasó ahorita también excelente el nivel de James. Entonces, siento que es fácil criticarlo, es como el jugador que más la gente conoce, es algo muy normal, como el jugador más conocido es el más criticado. Y siento que lo que pasó hace unos días, ya en términos no tanto futbolísticos, sino como en términos políticos, eh, pues también afecta mucho como la forma en que la gente ve a James, pero pues ya todo está resuelto, todo está bien. eh, y yo creo que es probablemente uno de los mejores capitanes que ha tenido esta selección. Es alguien que es muy cercano, es muy amable con sus compañeros y siento que es pieza fundamental para nosotros en lo que va a ser este mundial. Puede que en nivel futbolístico yo también tengo mis dudas para este mundial si siempre debería jugar James, especialmente por el buen nivel que está mostrando Quintero, pero siento que es alguien muy esencial para tener ahí y pues el primer partido que tenemos contra Uzbekistán tiene que estar James. Ok, claro que sí, vamos a ver qué pasa y cómo el técnico va tomando sus decisiones de acuerdo a esas estimaciones. Y aquí esto me trae un tema a la memoria y es, quisiera que nos cuentes como tu labor actual relacionada con el fútbol, porque ya vemos que sabes mucho. No sé si nos cuentas qué es exactamente lo que has venido haciendo ahorita en tu doctorado o por qué sabes tanto de fútbol y pues vemos específicamente asociado al tema de las estadísticas. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces. Pues últimamente ha sucedido mucho en el fútbol que como los datos empiezan a ser mucho más importantes y yo lo veo más que todo como en dos ramas. Tú puedes usar como los datos y la estadística para describir lo que está pasando en el juego y también los puedes usar para intentar mejorar en lo que estás haciendo. Entonces, en los últimos años casi siempre era descriptivo. Por ejemplo, yo creo que lo que más la gente conoce ahorita que es de análisis de datos, que según junto al fútbol fue los goles esperados y las asistencias esperadas, el XG y el XA, que es básicamente la probabilidad de cuando haces un tiro y que eso sea gol. Y después suman todo eso y ahí determinan como, este equipo hizo tantos goles esperados. Que eso es como algo que es descriptivo de lo que es el juego. Pero hoy en día ya se está haciendo como más análisis como para intentar mejorar el rendimiento de los jugadores. Entonces, este análisis se hace como para mejorar, para prevenir que los jugadores tengan lesiones, para lograr que los jugadores mejoren físicamente. También es una muy buena herramienta para intentar hacer como el reclutamiento como de jugadores jóvenes. Y esto ya se ha visto en muchos otros deportes, en el golf, en el béisbol, en el básquet. Eso, la analítica de datos lleva años haciéndose y cada vez se van rompiendo más y más récords porque pues se dan cuenta de pequeñas cosas que los deportistas podrían hacer mejor para mejorar su rendimiento. Entonces hacen modelos y ven cuando usualmente haces esto, cuando sigues esta dieta, cuando entrenas de esta forma, tu rendimiento es mucho mejor. Eso es lo que usualmente es lo que está pasando ahora. Lo que yo hago es más como un análisis descriptivo.
estoy intentando ver cómo es que un jugador se desarrolla o pues cómo un jugador funciona en el tiempo y en el espacio en un juego de fútbol. Entonces quiero ver cuánto espacio un jugador genera a partir de sus movimientos. Y estoy analizando ese patrón como de movimientos que los jugadores hacen. Reviso como cuáles son los mejores jugadores para eso, contra qué tipos de estrategias esos jugadores juegan mejor. Y ya en el futuro, lo que voy a seguir desarrollando es, ya al tener todo eso analizado, sería intentar predecir, ok, ya que yo tengo este perfil de este jugador, sé que me hace A, B, C, ¿qué debería hacer en esta situación? Porque, por ejemplo, va a jugar contra tal equipo. Entonces, suponiendo que yo tuviera todos los datos de Colombia y jugáramos un partido contra, no sé, Argentina, podría saber como qué tipo de movimiento tiene que hacer Lucho Díaz para, en probabilidad, sea más probable que le hagan un pase y él tenga como más libertad de después tomar una decisión. Entonces es lo que queremos ver más que todo. Wow, qué impresionante cómo esa cantidad de variables puede llegar a influir, ¿no? Me imagino que hasta el hecho de cuántas horas duerme el jugador o la comida que come, valga la redundancia, el día anterior, debe ser impresionante. O sea, cómo se relacionan todas estas variables para tener esas predicciones, ¿no? Súper genial. Y bueno, Daniel, yo creo que ya para ir terminando y lo que todos queremos escuchar en este podcast teniendo al experto como invitado, y es cómo ves tú a la selección Colombia para este mundial. ¿Cuáles son tus predicciones, las probabilidades, los análisis que has hecho? ¿Tenemos fe o no tenemos mucha fe? No, la fe hay que tenerla, pero cuéntanos a ver cuáles son tus análisis. Pues yo creo que siempre toca tener fe. Desde Colombia, este es el, si no estoy mal, el séptimo mundial que va a participar. Y en términos de probabilidad de ganar el torneo, no es nuestro mejor. Como previo a los torneos, en el 90, en el 94 y en el 2018, éramos más favoritas de lo que somos ahora, en teoría. Pero este año igual tenemos nuestra probabilidad. Yo usualmente reviso eso como con lo que ponen las casas de apuestas. Que las casas de apuestas lo que hacen es, ellos hacen un modelo previo para determinar con cuál es la probabilidad de que un equipo pueda ganar algo. Y a partir de cómo se vaya moviendo el mercado, van cambiando esos números. Entonces, en este momento, a día de hoy, Colombia está alrededor del 2% de probabilidad de ganar el mundial. Tiene como el 2,44, algo así. Que básicamente es como en 50 simulaciones del mundial, en una va a ganar Colombia. Entonces, hay fe. Pero, de como rankeando las 48 selecciones, creo que Colombia o está décima o está 11, depende como de los diferentes rankings que haya. Y esas selecciones que tenemos encima son selecciones muy buenas. Están España, Argentina, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica. Creo que hasta Uruguay. No, Uruguay no está. Argentina, Brasil y Noruega. Noruega también está encima de nosotros. Y igual, siento que se puede tener fe. En los últimos años han ganado varios equipos que han sido medianamente favoritos, pero pues esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. En el 2004 Grecia se ganó una Euro que no tenían que haber ganado. Ese mismo año el Once Caldas se ganó una Copa Libertadores que no debió haber ganado. Hace unos 10 años un equipo que ahorita está en la tercera división de Inglaterra se ganó la Premier League. Entonces, sí, con que tengamos un poquito de chance se puede intentar ganar el Mundial. No, y es que, por ejemplo, para 2014 creo que no éramos tampoco favoritos, sobre todo por la lesión de Falcao, ¿no? Pero tuvimos un excelente mundial, entonces la fe intacta. Sí, y ese Mundial, sí éramos favoritos para salir de nuestro grupo porque fuimos muy favorecidos como en el sorteo, pero el grupo que teníamos al lado, contra el que nos íbamos a enfrentar en octavos, era un grupo con Uruguay, Italia, Inglaterra y Costa Rica, que terminó ganando Costa Rica y Uruguay queda segundo. Y todo el mundo pensaba, vamos a llegar a octavos y vamos a perder. No importa contra quién nos toque esos tres grandes, Uruguay, Italia, Inglaterra, vamos a perder. Y no, ahí es cuando James se mandó su golazo y ganamos a Uruguay, llegamos a cuartos. Entonces, sí, no, la fe completamente intacta. Todos esos equipos que están encima de Colombia en los últimos, no sé,
10 años le hemos ganado a la mayoría de ellos. A España le ganamos un amistoso en España, a Francia le ganamos en Francia, a Brasil le ganamos ya un par de veces en los últimos años, a Argentina también ya le hemos ganado, a Alemania le ganamos hace 3 años, entonces a Bélgica le ganamos hace 12 años, entonces se puede. Bueno, entonces nuestros mejores deseos para la selección. Sí, en el grupo que tenemos es un grupo raro, porque jugamos contra dos equipos que en teoría debutan en un mundial. Uzbekistán está debutando en un mundial y Congo en sí no debuta porque ya había participado antes, pero cuando se llamaba Zaire, por allá en los 70 creo que fue. Y son dos equipos que su experiencia mundialista no es muy grande, la gente los ve como ya son victorias para Colombia, pero no siento que vaya a ser tan fácil como la gente lo ve. Eh, pero igual Colombia debería poder ganar esos partidos. Y ya el tercer partido del grupo, que es contra Portugal, ese sí, nunca hemos jugado contra Portugal en nuestra historia. Toda la historia de Colombia nunca se jugó un partido contra Portugal, entonces, nada, será esperar qué pasa ese día en Miami. En términos de probabilidades, Colombia tiene un 30% de ganarse el grupo, como probabilidad. Portugal de primero, sí. Portugal tiene un 63%, Congo 4 y Uzbekistán 3. Y creo que también revisé el de pasar, como simplemente pasar de ronda de Colombia. Y la probabilidad de eso es como el 95%, una cosa así. Entonces, probablemente vamos a seguir viendo al menos 4 partidos de Colombia, vamos a ver. Ok, no, súper. ¿Y cómo ves el tema yo vi como las predicciones también que hacen de que es mucho más sencillo o preferible pasar de primeros por la complejidad de los siguientes partidos que pasar de segundo? ¿Cómo ves ese tema? Sí, sí, es mucho más sencillo en nuestro caso. Si pasamos primeros, nos va a tocar contra un equipo que es tercero de grupo, de otros grupos, donde yo aspiro que Colombia pase primero, porque conseguí boletas para ese partido. Si Colombia llega a pasar primero, entonces ojalá quedemos primeros Uy, no, nos para poder tienes ir que a verlos. compartir fotos para mostrarle aquí a los colombianizadores. Sí, ese partido es en Kansas, que es como, yo actualmente vivo en Indiana y Kansas me queda 7 horas, pero es el estadio más cerca que me queda de todos los del mundial. Entonces, ojalá. Y sería contra un tercero del grupo. De ganar ese partido, jugaríamos contra el primero del grupo B o el segundo de otro grupo, pero el primero del grupo B en teoría debería ser. Ese primero del grupo B es un grupo que tiene a Suiza, Canadá, Suiza, Canadá, Bosnia y se me olvida el cuarto equipo, pero en teoría Suiza debería ganar ese grupo y pues Suiza es un rival. Fuerte. Es de buen nivel, pero pues es del nivel que uno esperaría que Colombia pueda ganar. Ok, Y ya después de eso, ya serían cuartos, donde el rival más probable, si queda primero de su grupo, es Argentina. ok. Que, que pues sí es duro, pero pues ya estamos en cuartos de un mundial. Si pasamos segundos, empezamos contra el segundo del grupo de Inglaterra o Croacia, o sea, nos tocó contra Inglaterra o Croacia, que ya contra Croacia perdimos hace un par de meses y Inglaterra nos echó hace 8 años. Y de ganar ese partido, los octavos sería contra España. Ok. Entonces, Sí, más sí, difícil ese siento que camino. sí, el quedar primeros ayuda un montón. Creo que si quedamos terceros, el camino también es difícil. Si llegamos a pasar, sería primero contra el primero del grupo de Inglaterra o Croacia, entonces igual de difícil. Y creo que después de eso, si no recuerdo bien que nos tocó, creo que nos tocó como, no sé, como, creo que el ganador del grupo A o algo así. Pero también era un camino horrible. El mejor camino es quedar primero del grupo. Y también en términos de distancia va a ser el mejor. Bueno, no, pues echémonos la bendición y esperemos Sí. que pasemos de primeros y que logremos grandes cosas en este mundial. No sé si quieras comentarnos algo más acerca de esas predicciones o curiosidades en general que tengas del mundial o de la selección, no sé. Yo siento que el mundial siempre le da unas sorpresas. Siempre va a haber una sorpresa. Siempre hay equipos campeones que les va mal. Entonces,
pueden existir todos los diferentes modelos estadísticos que existan y es muy difícil pegarle a lo que vaya a pasar. En los últimos años, Alemania se quedó en grupos varias veces, España se quedó en grupos en 2014 después de ser campeona, Italia, por ejemplo, ni ha clasificado a los mundiales. Entonces, cualquier cosa puede pasar. En estos últimos días, los equipos que son favoritos han perdido y han empatado partidos que no deberían perder, empatar. España empató contra Irak el otro día. Francia perdió contra Costa de Marfil. Inglaterra hoy le metió solo 1-0 a Nueva Zelanda, que en teoría debería ser un partido muy fácil para ellos. Entonces, no sé, siento que a diferencia del mundial pasado, en este mundial va a ser muy parejo. Muchos partidos que mucha gente piensa como no, eso va a ser una victoria fácil de tal equipo. No lo creo. Siento que va a ser muy cerrado. Siento que va a ser un mundial con muchos goles como de pelota para el fútbol últimamente está evolucionando mucho más en eso. Y sí, también nos va a tocar ver todos los avances que FIFA hará como para el mundial. Van a haber diferentes nuevas reglas. En teoría los arqueros no se pueden demorar para sacar. En teoría los jugadores no tienen que demorarse más de cierta cantidad de tiempo para salir o si no, no dejan entrar a otro jugador. Y pues como ya hemos visto en los últimos mundiales van a dar 10 minutos de adición en todos los partidos. Entonces lo que va a haber va a ser fútbol. Y una última cosa que sí acabo de recordar. Existe creo que es estadístico o es economista, que ha hecho modelos para los últimos 3 mundiales y hizo modelos como pensando cómo voy a hacer este modelo para probar que esto no va a pasar. O sea, cómo va a ser un modelo a partir del ranking FIFA, a partir de, no sé, como la población de ese país, como de la economía, cosas así. Ha hecho eso los últimos 3 mundiales y los últimos 3 mundiales le ha pegado. Le pegó a Alemania, le pegó a Francia y le pegó a Argentina. Y para este mundial ya hizo su predicción y predijo que Holanda quedaba campeón. Que es de las 4 que ha hecho es la más rara, pero loco no es. Entonces será esperar y ver qué pasa. Esperemos que nuestra fe sea más fuerte para que Colombia llegue a Sí. ser campeona. Sí. Los otros que también han hecho predicciones y la han pegado las últimas 3 veces son el videojuego el FIFA. También han hecho 3 predicciones de los últimos 3 mundiales y las 3 veces la han pegado a Alemania, Francia, Argentina. Aún no han sacado la de este año, pero... Va a ser Colombia. Ojalá. Ok. Bueno, no, Daniel, muchas gracias por compartir en este espacio con nosotros los colombianizadores. Tú también eres un colombianizador más por allá en Estados Unidos, trabajando en todos estos temas bien interesantes sobre la estadística y sobre el fútbol. Muchas gracias por acompañarnos. Invitamos a todos los que nos están siguiendo pues aquí a dejar sus comentarios, cómo ven las predicciones, cuál es su opinión. Por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales, que seguimos con este proyecto adelante, no solo de Colombianizando al Oído, que es nuestro podcast, sino también de en general el proyecto de Colombianizando, que estamos por ahí desarrollando varios temitas. Invitarlos a seguir a Daniel, pues no sé si nos compartes tus redes sociales para que más colombianizadores te sigan por allá. Cuéntanos. ¿Cómo te encontramos? El LinkedIn me serviría mucho para que sepan más. Claro, listo. Por acá en la pantalla va a quedar las redes de Daniel. Y nada, muchas gracias. Esperemos que tengamos los mejores resultados en el Mundial, todos unidos por nuestra patria. No dejemos que estas prendas que nos identifican se politicen, por decirlo así. Esto es para nosotros, para representar a nuestro país en este tema deportivo. Y nada, vamos para adelante, sigamos siendo unidos, vamos adelante con nuestro país y gracias por vernos. Listo. Para una última cosa de agregar, gracias a ti, Felipe. Gracias por la invitación. Y me hiciste acordar de una cosita del Mundial de 2014. Cuando fue la segunda vuelta en 2014 entre Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, fue también en pleno Mundial. De hecho, siempre cae en pleno Mundial. Pero pues ese fue más especial por lo que hizo Colombia. Esa vez que pasó eso, ganó Juan Manuel Santos la segunda vuelta y a los 2 días creo que teníamos partido contra Costa de Marfil. No había ni una sola discusión política, todos estaban centrados con la selección, todos estaban felices por la selección y pues yo creo que así debe ser para esto. Podemos estar viendo una situación en nuestro país, pero
igual podemos apoyar y seguimos siendo todos colombianos y queremos lo mejor para nuestro país. Claro que sí, Daniel, y entonces ahí queda la invitación para todos los que nos ven, no porque tengamos diferentes percepciones sobre el tema político que está pasando ahorita, vamos a dejar de apoyar a la selección porque es lo que nos une, nos representa en este país. Nuevamente dejar la invitación para que vivamos el fútbol con responsabilidad, en especial los que nos van a representar visitando los diferentes partidos, estadios y demás. Y nada, a ganar, a celebrar, a vivir. Vamos a tener unos grandes resultados, yo lo sé, en este mundial. Ojalá sí. Y de nuevo, muchas gracias, Daniel. Entonces nos vemos en un nuevo capítulo de Colombianizando al Oído. Chao. Chao.